Yo soy Alba Camacho y yo hace que me dedico a la psicología y a acompañar personas en su proceso hace ya pues más de 6 años. Y bueno, al principio empecé sobre todo acompañando personas en el espectro del autismo y sí, neurodivergentes y era sobre todo en una asociación, ¿vale? Luego, ¿cómo he llegado hasta lo que me dedico hoy en día, que es acompañar a mujeres en su proceso de autoconocimiento y autoestima, sobre todo? Es porque, bueno, no creo en las terapias que te hacen sentir pequeña o culpable y que no se adaptan como, digamos, a las distintas formas de percibir el mundo. No estoy de acuerdo para nada en eso porque creo que hay tantas formas de percibir el mundo como personas, estamos en él. Entonces, bueno, me di cuenta de eso, fui resonando mucho con eso en mi época en la que estaba en esta asociación y bueno, decidí emprender por mi cuenta. Sí que es verdad que entre medias he tenido que enfrentarme pues, a muchos pensamientos obsoletos para llegar a crear pues, como una comunidad de personas que quieren conocerse y para aprender a quererse mejor, ¿no? Y bueno, actualmente sí que estoy solamente por mi cuenta y los desafíos que estoy enfrentando son sobre todo a nivel personal, ¿no? Como estoy transitando muchos temas de desarrollo personal porque no puede crecer una empresa o en mi caso una comunidad si no creces tú a su par, ¿no? Y viceversa. Es decir, si tu empresa no está empresa, comunidad, no está a la misma altura que tú, ahí hay un desajuste y una incoherencia y se nota, ¿no? Mi servicio es una manera, ¿no? Un puente de llegar a ser la mujer que quieren ser, a liderar su vida, a sentirse segura en cada situación, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo de qué es sentirse segura, esto de sentirse segura, ¿no? Y de una libertad y seguridad interna es, pues, ahora, ¿no? Yo estoy haciendo un podcast, que me ha invitado Árbol, y, y es como, bueno, pues saber qué decir o qué no decir no depende tanto de lo de fuera, de lo externo, ¿no? Sino más de una coherencia interna de quién eres tú, de tu propósito. Y bueno, pues muchas chicas, como decía, no lo tienen claro o nunca se lo han preguntado. Entonces yo es como que me he notado mucho, decía, ese desajuste en mi desarrollo, porque en mi desarrollo personal estoy en otro punto y me apetece, pues, no sé, trabajar quizá con gente que sí que esté ya preparada para dar ese paso, si ya tenga un nivel de conciencia de, vale, no es que yo tenga ese problema, sino que me estoy queriendo de una forma mm, que no es sana, no estoy parándome a conocerme, estoy dedicándole tiempo a todo el mundo menos a mí y quiero que eso cambie ya, ¿no? Entonces como que trabajo mucho más a gusto con este perfil ahora. En mi caso sí que hubo un punto de inflexión, o varios. Yo al final, esto es un puzzle y lo he ido armando, ¿no? Y sí que hubieron varios puntos de inflexión, bueno, en mi vida, sobre todo en un tramo de ella, yo tenía ese tipo de perfil, ¿no? El de estar siempre para todo el mundo primero y para mí después, y si quedaba tiempo. Entonces, cuando fui consciente de esto, empecé, por supuesto, mi proceso terapéutico y ahí me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de, entre otras muchas cosas, esa manera de relacionarme tan, tan poco visible para mí y tan por y para el mundo. Entonces, claro, cuando pasó esto, hasta que yo no transité bien eso y lo incorporé y lo integré en mí, yo no me vi preparada como para acompañar a nadie, ¿no? Porque es como un poco, y sin el poco, síndrome de la impostora, es como, no, ¿cómo voy a enseñarte yo algo que yo no he transitado o que yo, o sea, sí, estaría muy bien por la parte mía de mi formación psicológica, pero realmente me he dado cuenta de que lo que más estoy enseñando, desde donde más estoy acompañando a personas y veo la transformación en ellas, es desde lo que yo he experimentado en mi propio cuerpo, que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y hoy en día, lógicamente, con las herramientas psicológicas que tengo, más esta parte de experiencia mía que he podido transitar y vivir, sí que la acompaño desde ahí. Y yo lo que siento, Árbol, es una empatía mucho mayor todavía, ¿sabes? Como porque en la carrera sí que te enseñan a decir, bueno, es que tienes que empatizar y se hace así o asado, ya, pero hasta que no lo vives tú de verdad, hay ciertas cosas que no, en mi opinión, por supuesto, es mi percepción, como hablaba al principio, y mi percepción es esa, que si no lo transitas tú y no lo haces consciente, ¿no? No, no llega a verlo. Vale, la redundancia. Hay una frase de Jung, de Carl Jung, que decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, lo seguiremos llamando destino.
Y esto pasa con todo, con absolutamente todo, con la forma de relacionarnos con las parejas también que tenemos, con nuestra familia, con nosotras mismas. Entonces, es muy potente, o en mi manera de acompañar lo vemos mucho, cuando te das cuenta, ¿no? Cuando eres consciente, tienes como, hoy me decía una de las personas que acompaño que ha tenido como una revelación porque he hecho un gesto en terapia que ha sido como, vale, y esto que tú tienes aquí, comparado con esto que me dices que tu padre ha hecho, ¿cómo lo ves tú? Y se ha dado cuenta, por ejemplo, parece a lo mejor algo muy pequeño, pero con un gesto o con las metáforas que suelo usar mucho en terapia, se ha dado cuenta de que estaba viviendo una vida que no la elegía la persona, sino su padre en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ese punto de inflexión que yo viví, junto con otros muchos, y hay muchísimo autoconocimiento por mi parte, mucho trabajar mi flexibilidad mental, de verdad esto que digo de que no creo en las terapias que no se adaptan a las distintas formas de percibir el mundo es literal, no lo creo porque cuando no te adaptas tú es muy difícil empatizar, ¿no? Esa empatía que te decía antes es muy difícil que se llegue a dar verdaderamente si no flexibilizas y no dices, bueno, a lo mejor lo que yo creo no es la realidad, sino es mi forma de verlo y esta persona que tengo delante tiene otra y voy a escuchar, ¿no? Mi terapia está orientada sobre todo y exclusivamente a mujeres, pero sí es cierto que sí que acompaño también a hombres y es curioso porque, bueno, sí que es cierto que esto se da mucho más en mujeres o desde mi punto de vista, mi percepción, repito, como antes he dicho, y en mi experiencia sí que se da más en mujeres por eso mismo, ¿no? Por la educación y ese rol impuesto de cuidar, ¿no? De cuidadora. Lo curioso, te decía, Arbal, es que los chicos que que me llegan, sí que tienen un perfil muy parecido, muy de cuidador, de ponerse él el último. Y trabajando mucho, mucho, mucho en eso, sí que me he dado cuenta, o creo que puede venir, lo hemos visto, de ese legado que tenemos familiar, ¿no? De esa epigenética que tenemos todo el mundo y que si no llevamos a la conciencia, ¿no? Que es como una etiqueta de la ropa, si no te das cuenta que la llevas puesta, pues la llevas para toda la vida. Entonces, sí que creo que no tengo, o sea, no te puedo decir ahora mismo, no tengo datos estadísticos ni porcentajes, pero sí, sí, por supuestísimo que se da más en mujeres por eso, por ese rol prácticamente impuesto y no llevado a la conciencia, porque muchas de ellas sí que nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta de que no es lo que queremos, o sí, ¿vale? Y si es que sí, está bien también, pero no es elegido, ¿no? Es como si fuera en piloto automático, lo digo yo mucho. Entonces, si es algo que es en piloto automático, es que ya no estás siendo tu dueña ni guía de tu propia vida, no la estás liderando. Estás, esto es un poco técnico, pero se llama en referencia externa, como según lo que me vaya diciendo o me vaya dando, devolviendo todo lo externo, veas estímulos, personas con las que me relaciono, así voy yo forjando mi forma de ser. Entonces, realmente el espacio que queda para ti es nulo. El síndrome de la impostora sí que yo he visto desde mi experiencia, o sea, experiencia terapéutica y propia en mis carnes, que se da más en mujeres y bajo mi punto de vista es por el no permitirnos, ¿no? El no permitirnos esta posición, porque al final esta posición es muy de liderazgo, o sea, ponerte a acompañar ya no solo a mujeres, o sea, yo en mi caso ya estoy creando una verdadera comunidad y esto impone, o sea, cuando lleva ya más tiempo ya no tanto, pero al principio impone, cuando tu yo, ¿no? Cuando tu versión de tu yo está todavía en pañales y no es que no te deshaga, sino no te despides de esa tú antigua y le dices, oye, gracias por todo lo que hasta ahora hemos vivido, pero ya no soy tan esa persona, ya soy otra diferente y le das espacio a esa. Creo que viene por ahí, ¿no? Por esa creencia de yo es que siendo mujer, ¿cómo voy a liderar una comunidad? Yo siendo mujer, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Porque al final no es un papel, sino, entiéndeme, es como un rol muy de guía, de líder. Y esto, como tú bien sabes y sabe mucha gente que no seguramente no esté escuchando, viene de años y años atrás en las que era como, bueno, pues no es tan así, ¿no? No se le ha dado a la mujer ese espacio y ese sitio. Entonces, tiene que ver mucho, lo siento así, con el permiso. Y el permiso empieza por una misma, es decir, en el momento en el que yo me di permiso para encarnar, digamos, este rol y este punto
que al final soy yo también, es una parte mía, ahí la cosa va sola. Por ejemplo, a la hora de exponer, ¿no? De cualquier cosa en este podcast, en mi Instagram, en cualquier sitio, es como que sí, antes ya no tanto, pero, o sea, ahora ya no tanto, perdón, pero antes sí que había como una dualidad, ¿no? De cómo comunicar, desde dónde me comunico. Me comunico desde la posición de súper correcta, súper tal, no sé qué, o me comunico desde cómo soy yo, ¿no? Porque realmente yo soy muy así, muy natural, muy cercana. Y dije, hombre, depende de cuál sea tu propósito, Alba, yo conmigo tengo muchas conversaciones. Y me dije, hombre, si tu propósito realmente es inspirar a las mujeres a que se conozcan más, se permitan coger su espacio, el que les corresponde por derecho, y a ser ellas, sea como sea cada una, ¿no? En toda su forma. Hombre, pues lo suyo es que sea honesta, ¿no? Y haya una coherencia interna, es decir, que quien tú sientes que eres, luego lo muestres fuera también. Y esto es difícil, ¿eh? Esto hay que tener un coraje de ser vista curioso. Y al principio, lógicamente, al principio te hablo de ahora un año o un poquito menos, pues la Alba de hace un año no se lo creía. Por eso no era tanto síndrome de la impostora. O sea, no era un síndrome de la impostora, es que realmente estaba impostando. Porque si yo me hubiera puesto hace un año a acompañar mujeres en este punto, no. O sea, le podría haber acompañado desde el punto psicológico de, vale, voy a aplicar las herramientas que he aprendido en la carrera, pero punto. No nada experiencial. Y creo que bueno, es algo súper potente cuando mezcla todas tus herramientas psicológicas con una experiencia también ya transitada. Bueno, el tema del límite y horarios todavía estoy en ello. Y en eso todavía estoy en ello porque como es algo que me apasiona, me cuesta todavía tener un horario, sobre todo no estricto porque ya, lo que te decía antes, soy bastante flexible mentalmente y entonces como, bueno, voy viendo. Pero sí que mi manera de hacerlo es escuchándome mucho yo, ¿no? Hoy, por ejemplo, teníamos una hora para esta entrevista y yo me he sentido ya preparada y ya estaba más libre y me apetecía y he dicho, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, no, en mi caso no tiene que ver tanto con cómo me he puesto ese horario, esos límites, es más desde dónde lo hago. Si un día me apetece trabajar 8 horas, las trabajo y si un día me apetece y necesito, porque me estoy escuchando, más tiempo para mí y desconectar un poco de todo, como he hecho este fin de semana, por ejemplo, de totalmente redes y de móvil, pues lo hago. Entonces, desde ahí, en mi emprendimiento me estoy sintiendo muy guay. Sí es cierto que esto no era así hace unos meses, es decir, hace unos 7 meses, pues yo no sabía muy bien cómo empezar todo esto. Entonces me dejé ayudar, por supuesto, yo llevo de mentoría en mentoría desde que empecé. Y, y seguiré, porque creo que lo mismo que yo le digo, creo que esto también lo que te decía antes, Arual, es coherencia interna, lo mismo que yo le propongo a las chicas que acompaño en terapia, que al final es un acompañamiento de la manita, de ven que te enseñe el camino, ¿vale? Tú me dices dónde quieres ir y yo te enseño el cómo, pues también tengo que yo aplicármelo y me lo aplico, que es dejarme enseñar y guiar en esto. Vale, ok, gracias por todo, voy a parar, aunque sea un día, un rato, o voy a hacer mi ejercicio que hago yo también de autoconocimiento, de conectar conmigo y tal, y para ver cómo encajaba eso en mi forma de ser y de percibir el mundo. No sé si me explico, como Sí. para cómo lo comunico yo. Y me gustó mucho ese punto, pero también tuve que pasar por el verlo, darme cuenta, porque hasta ahora también había sido un poquito como un tsunami, ¿no? De una mentoría, otra mentoría y otra mentoría y hacer, 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 pero cuando me voy dando ese espacio para conectar, para tal, todo tiene mucha más coherencia y mucho más sentido para mí, ¿no? Al final lo que tiene mucho que ver con mi propósito, tener el propósito en el centro, que es, bueno, primero el amor. Yo vibro mucho ahí, en esa energía, en ese nivel de conciencia, y subiendo, o lo intento. Entonces, desde ahí, desde mi propósito y mi visión de ayudar, acompañar, más que ayudar, porque no quiero maternar a nadie, ¿sabes? Ese rol tampoco me Ujú. gusta. Pero sí que acompañar a mujeres a que vayan construyendo y haciendo de su vida la que ellas quieren, no la que viene heredada de su abuela, de su bisabuela o de lo que se supone, no sé por quién, que tienen que hacer. Ahora mismo actualmente el tipo de terapia que hago es 1-1, pero sí que con vistas a hacerlo mixto, es decir, hacer parte de grupal y parte de individual. O sea, porque tengo en mente, no sé si lo puedo desvelar todavía,
me lo voy a preguntar a mí misma porque soy mi jefa y eso me encanta, que me lo hayas preguntado antes. Y cómo estoy con eso, estoy increíblemente bien, porque mi mente también es bastante neurodivergente, entonces soy muy creativa y tengo muchísimas ideas, entonces darle forma me encanta, ¿no? Y bueno, lo que me decías de cómo enfoco yo mi terapia o cómo es, sobre todo tiene un enfoque integrativo, es decir, yo voy cogiendo de todo lo que creo que le puede hacer bien, falta, llámalo X, a la persona que tengo delante. Es decir, cojo de la parte de la corriente cognitivo-conductual, también de la parte de gestal, también, pero realmente es que todo eso son nombrajos que le hemos puesto, ¿no? Como para entendernos entre psicólogas, entre gente del gremio, pero lo que sí que hago mucho es adaptar todo eso a la persona y no al revés, ¿vale? No intento encajar a la persona en es que la parte de autorregistro, me lo invento, se trabaja así y es que no lo está haciendo. No, yo al contrario, veo como es la persona y esa herramienta la adapto a ella. Sí que también cojo mucho de la parte de terapia breve, no sé si alguna vez has escuchado hablar de ella, que tiene que ver mucho con él. Vale, vamos a ver, ¿qué es lo que no ha funcionado? O sea, si yo pudiera resumirte cómo hago yo mi terapia o cómo acompaño a la gente es, vale, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? ¿Y qué es lo que te ha funcionado y qué es lo que no? De lo que te ha funcionado, ok, si esa persona cree que sí, nos quedamos con eso y también, lógicamente, con mm, mi opinión. Y lo que no, se desecha y se ve, pero primero se ve por qué creemos que no ha funcionado, ¿no? Porque creo que mantener algo que no ha funcionado desde otra, da igual, desde otra perspectiva, otro terapeuta, bueno, primero que eso es de mí, diría que soy un poquito bastante prepotente y como muy pretencioso lo veo, ¿no? Como es que Ujú. si no funciona, no ha funcionado. Pues ahora me estoy metiendo en una parte que ya te digo está muy en pañales y me estoy formando en ello, que es la teoría de campo. No sé si lo digo bien, pero creo que se llama así, que es más sin tanta exigencia, sin tanto proponer, hacer, sino también más desde el vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? O sea, ahora mismo que tú estás escuchándome y yo a ti, aquí hay un campo, un contexto, y aquí están pasando cosas, entonces, pues, estar atenta a eso, desde el respeto, desde a ver qué, ¿no? A ver qué va pasando, sobre todo no mando, propongo, yo no mando nada. Hacer agradecimientos cada día a las mujeres y el darse cuenta de qué cosas les han gustado de sí mismas, por ejemplo, de ese día, o no solo de lo que han hecho, ¿no? No tanto en el hacer, sino en el ser, de, vale, pues hoy he sido valiente en este aspecto, Ujú. me he enfrentado, entiéndeme bien, a un podcast, que esto no lo he hecho en mi vida, bueno, y así van reprogramando también al final y dándose cuenta de qué cosas no están viendo de ellas mismas. Y Ujú. luego en la terapia, en la sesión, se van dando cuenta de, ay, bueno, esto sí lo he escrito, pero yo no me lo creo del todo. Y entonces vemos qué está pasando ahí, ¿no? Y así voy haciendo, siendo muy humana, Arwal, porque creo que hay demasiada titulitis, demasiado encorsetamiento y es como un poco, bueno, vamos a relacionarnos como persona primero. El vínculo terapéutico para mí es imprescindible porque si no hay eso y no hay conexión, pues difícilmente se va a dar lo que se tenga que dar en ese momento. Ahora mismo estoy acotando a mujeres de entre 30 a 35 años, pero me suelen llegar un poquito más pequeñas, de 20 y tantos. em, lo curioso es que me llegan hombres más mayores de esa edad, no mucho más, pero 30 y poco, casi 40. Entonces sí que hay un patrón de esa juventud, ¿no? De mujeres de entre 20 y tantos, 30 y pocos, que sí que se repite muchísimo. E incluso yo creo que incluso si bajara un poco, ¿no? El límite de edad por abajo, también, porque en la adolescencia, bueno, si es que esto viene, o creo yo que viene muchas de las partes por la relación, bueno, por cómo te has relacionado desde pequeña, tiene muchísimo que ver. De hecho, en el programa que te decía antes que voy a hacer de autoconocimiento y autoestima, lo digo, hay lo diré, un estudio, no me acuerdo ahora la fuente, creo que es de Healthline o algo así, la revista, que habla de la negligencia emocional en la infancia, ¿no? Que esto afecta a la seguridad en la relación adulta y en la autoestima. Entonces, pues claro, pues toda la gente que al final, sobre todo mujeres que pasan por mi Instagram, por mis reels, se identifican, claro. Las problemáticas que suelen repetirse sobre todo son pues de ansiedad, em, la autoestima es que realmente cuando te hablo de autoestima, yo
no me gusta decir baja o alta, pero sí que un no acordarse de sus valores, de su valía, perdón, más bien. También hay, bueno, descuido muy, muy tocho de sus propias necesidades, ¿no? El foco y, sí, su día a día puesto siempre como en lo externo. También eso, la forma de relacionarse desde un sitio en el que se sienten muy poco vistas, ¿no? Y como muy atenta, muy alerta, muy... Sí, ansiedad, mucha ansiedad también. Mm, Mm. por todo esto. Y a una autoexigencia, eso es brutal en la mayoría de chicas que me llegan. Que esa autoexigencia tiene muchísimo claro que ver, y esto no lo hablo tanto en los reels, porque sabes que nos dejan un minuto para poder comunicar esto, pero sí que tiene que ver mucho con el contexto, pero cultural, social, familiar, de todo. Entonces, la autoexigencia, mucha de ella, mucha parte viene de pues, mucha de la educación que han recibido, ¿no? También bucles de pensamientos negativos, también es una de las cosas que me llegan mucho las mujeres con esto, y los hombres también, con bucles de pensamiento, por eso, porque es como que necesitan analizar todo, está ahí para algo, es como es un sistema protector realmente, de si estoy con este bucle y muy alerta de todo, puedo como evitar ciertas cosas. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí que tiene, yo percibo que tiene que ver mucho también con, sí, con el contexto, con la exigencia en casa. En mi caso, sin ir más lejos, yo tengo dos figuras, tanto la materna como la paterna, bastante exigente. Mi madre ya no tanto, porque mi madre también ha trabajado mucho, muchísimo en su desarrollo personal. Y mi padre con el tiempo y con, fíjate, qué curioso, con mi propio desarrollo personal, al final esa energía que yo ya tengo, ¿no? De más permisiva, más amable, más cariñosa, más de comprensión, más flexibilidad mental, pareciera que se le está transmitiendo a él, ¿no? Entonces, también me relaciono con él de una manera diferente y esto también me llega a muchas mujeres que yo les digo, ¿no? Sí, resumiendo un poco, ¿cuál es el motivo de que venga aquí, ¿no? De tu terapia, que se suele preguntar. Y hay muchas de ellas que me dicen que quieren mejorar su relación con su padre. Me dice, ujú, es curioso, ¿no? Porque dices, claro, no van tan mal encaminadas la gente. Jolín, la gente no es gilipollas, con perdón. No somos idiotas y si fuera tan fácil cambiar, pues ya todo el mundo estaríamos súper bien, ¿no? Pero necesitamos esa guía externa que nos diga un poco, nos haga de espejo y diga, hostia, ¿por qué necesitas relacionar, o sea, cambiar la relación con tu padre? Hombre, porque seguramente en su fuero interno saben que por ahí van los tiros, que algo habrá por ahí, ¿no? Que esa exigencia suya no viene solo de ella, sino de a lo mejor una especie de, y sin especie, de un legado familiar, ¿no? De de cómo unas estas lealtades, expectativas, quizás. eso es, sí, como unas lealtades familiares que yo no digo que las tengan que romper o no, ¿eh? Aquí cada uno y cada una, y sobre todo que se escuche mucho y vea, ¿no? Cómo puede a lo mejor igual equilibrar o, pero dentro de su equilibrio, ojo, no equilibrar según lo que yo para mí sea el equilibrio de entre ella, lo que quiere ella y lo que ha heredado de su familia, sino para ella qué estaría bien. Pues mira, el otro día tuve sesión una chica y me dijo, pues mira, para mí estaría muy bien que a lo mejor tenga todo esto en mi vida, ¿no? Mi propósito esté en todo esto de lo que yo quiero y de esto de familiar. Pues buscamos, ¿no? Ujú. Ir hacia ahí. Y sí, tiene mucho que ver con todo esto. También la sociedad que hay ahora, la cultura, la política, pues lógicamente no nos lo pone fácil a las mujeres. Y esto es una realidad. O sea, está muy bien, y esta parte no la digo, perdón, tanto en redes, porque no llegaría tampoco tanto a las mujeres, que es mi propósito principal, si lo que quisiera es llegar a los demás, a todos los altos cargos, pues lo haría de otra manera, ¿no? Pero quiero llegar a ella y ayudarla a ella, ¿no? Pero sí que hay que ser consciente de que está muy bien que la mujer dé el paso y empiece su terapia, pero que entienda que no todo depende de ella, ¿vale? Porque si no tiene ni para pagarse un alquiler, entendamos que esa tristeza no es solo de, es que se ha olvidado de quién es ella y de su valor, es que igual ella no puede desarrollar todo su potencial porque no hay mucho freno, mucho muro, ¿me explico? Sí, tal cual. Sí, bueno, en mi caso lo he vivido un poco en solitario, tengo que decir, hasta que y he estado conociendo a gente en las mentorías diferentes que estoy ahora teniendo, pero lo he vivido un poco en solitario, te digo, Álvaro, porque digamos, en mi entorno más cercano no hay gente que emprenda, no hay nadie, ni en mi familia, ni en mi círculo de amistades, entonces
Bueno, ha sido difícil porque, bueno, porque lo mismo que quedas para tomarte un café y se ponen a hablar de es que en la oficina de 5, lo que tú decías, de 8 a 5 tal, yo no podía hablar con nadie de, bueno, y ¿sabes qué? Hoy promocionando un reel y era como, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, Ujú, lo viví un poco de ahí, pero sí que siento, o he sentido, y sigo sintiendo todos los verbos a la vez, que sí, que ahora que estoy en otras mentorías en las que ya he dicho, amiga, es que este era mi sitio, entiéndeme, en el sentido de, ujú. laboralmente hablando, de emprendimiento, ahí sí veo que hay muchísima gente, muchísima, muchísima, muchísima que no se conforma, porque ¿por qué te tienes que conformar? Y está bien no querer conformarse, que con eso también había un tema, ¿no? O sea, a mí me llegaba que con el tema del darte permiso, pues nadie se daba permiso para nada, sobre todo mujeres. Con el conformarse, pues igual también un hombre puede como escalar negocios y una mujer era como, bueno, pues no está mal, ¿no? De hecho, el otro día mi madre me preguntó, esto fíjate, qué curioso, pero bueno, la entiendo porque es otro tipo de mentalidad y otro tipo de educación. Y me dijo, bueno, y si tú, porque me vio un día de estos que todo el mundo tenemos y sobre todo si estás emprendiendo un poquito más bajito de tristeza o de, hostia, esto es que todo el peso lo llevo yo, pero con gusto, ¿sabes lo que te digo? Ujú. Y me preguntó, oye, ¿y si Alba, hija? A ver, normal, es mi madre, ¿qué van a decir las madres, no? Pero si te saliera un trabajo en el que te pagan 3.000 euros, que también te digo yo, que dije, dime dónde, o sea, hay un trabajo que te pague eso, ¿tú lo cogerías? Y le dije, no. Y si fueran 5.000, le digo, mira, mamá, eso no existe ahora mismo. Y si existe, es una persona que ya ha emprendido como yo y que me contrataría a mí por, ¿no? Para ser de su equipo. Entonces, que no, porque no me llena, no me llena tanto. Está bien para un tiempo, está bien, en mi caso, ¿eh? Ojo, que ya te digo que no todo el mundo tiene por qué tener la misma, ya no Ujú. la aspiración Arual, sino el propósito. A lo mejor el propósito de otras personas es tener de verdad un trabajo que siempre sea igual y eso le hace feliz y está genial. Pero yo Sí, sí. necesito mi estabilidad. El otro día se lo comentaba a una amiga, mi estabilidad me he dado cuenta que es que haya un cambio cada X tiempo en mi vida. Yo me Eso estoy dando cuenta de esto ahora, ¿eh? sí, Conmigo, ¿verdad? sí. Y es curioso porque siempre como que había sido consciente, pero rechazaba. Claro, ¿ves? El tema de aceptar esa Sí, parte y de darte permiso para tenerla. Pero lo que te hablaba antes, para darte permiso tú también tienes que tener un contexto que que bueno, no favorezca. es, sí, que favorezca. A lo mejor no es que tengas que tenerlo, pero sería súper guay. Y aunque en tu contexto, ¿no? Lo que me decía mi madre, te pregunte, oye hija, con la mejor de sus intenciones, si te salía un trabajo de 3.000 euros, tú lo cogerías porque ella lo que quiere es que no esté triste, ¿no? Esto que tienen las madres, como que siempre la emoción que predomine sea la alegría, lógicamente, supongo. Ujú. Pues, pues que seas capaz que en ese momento que el otro día lo dijo una persona que admiro mucho, dijo la metáfora de tamizar. Seas capaz, como cuando tamiza el Ujú. azúcar o algo, de tamizar lo que te ha dicho esa persona, en este caso mi madre, y quedarte con el, vale, lo hace desde el amor, desde Ujú. que quiere que estés bien. Entonces, Claro, y no dejar que eso como que te arrolle, claro, tener que tuyo. claro. Bueno, en mi caso, no soy madre y todavía no sé si quiero serlo, entonces no está en mi checklist de la semana. Y yo voy semana a semana, si no, pierdo la cabeza. Mm. No, ahora mismo no. Pero tengo la suerte, aunque no sea madre, tengo una perrita y tengo, bueno, como todo el mundo, tengo una casa que tengo que, que mantener y que cuidar y a mí y, en fin, muchas cosas en el día a día. Pero tengo mucha suerte, que ahora mismo no ha sido así desde que empecé a emprender con pareja. Luego, otra de las cosas que en el camino decidí dejar fue también a mi pareja. Y ahí era diferente porque ahí sí que tenía que conciliar casa, a mí misma y mi emprendimiento. Y ahora tengo más suerte porque mi madre hicimos un acuerdo en el que era como tú te encargas más de la casa y yo me encargo de la parte más económica. Y bueno, para mí está siendo, yo estoy súper agradecida con ella porque me ha dado esa facilidad, pero si tuviera que hablar, lógicamente no estoy no creo que esté en posición de hablar por ella. Ya cada una que hable de su, ¿no? De su experiencia, pero sí que tengo compañeras que sí que son mamás y que efectivamente lo dicen, ¿no? En las reuniones que tenemos de mentoría, que les es muy difícil cuando no tienen a alguien al lado que acompañe. Por suerte no. Por trabajo personal de ellos, sí que hay chicos que acompañan
y que cogen su parte y su rol y lo facilitan, ¿no? Igual que facilitamos las mujeres, entonces eso es muy guay también dar con hombres que se han trabajado. Sí, Sí. es la palabra. Pero sí, sí que lo hay, igual que hay mujeres que estamos en desarrollo personal, porque también es importante que veamos nuestros patrones. Esto es Ujú, súper, súper importante, ¿no? Igual que ellos los tienen, lo tenemos nosotras. Entonces, no siempre una relación con dependencia emocional tóxica, porque dependencia emocional todos dependemos de todos y de todas, pero la parte tóxica viene cuando no detectamos los patrones nuestros y los repetimos. Entonces, ahí sí que es importante e interesante que los veamos y que los cambiemos, ujú, ¿no? ujú. Ya sea, pues iba a decir en terapia o sí, es que no he visto hasta ahora, no he visto otra manera, no la conozco. Genial. Pues Alba, no sé si quieres añadir tú algo más o... Bueno, yo lo que quiero añadir es muchísimas gracias, Arbal, porque gracias a estos espacios que tú creas podemos darnos voz la una a la otra y llegar a más mujeres para que puedan conseguir también vivir como quieran cada una. Así que muchas gracias, yo estoy muy agradecida. Muchas gracias a ti, ha sido súper interesante, me encanta lo que haces y por eso también quería pues proponerte este espacio. De verdad, muchas gracias por abrirte y por compartirte, que ha A ti, sido muy guay. guapa, besazo.